Muy bien, vamos a pasar lista. Arriola, Corcuera, Presente. Flores, Presente. Gallegos, Purintal, Presente. Hernández, Presente, doctora. López, Presente. Luna, Meléndez García, Meléndez Martínez, Presente, doctor. Mireles, Presente. Pérez, Presente, doctora. Rodríguez, Rodríguez López, Rodríguez Martínez, Presente. Vázquez, Presente. Vera Bailón, Presente. Ñáñez, Presente. Zamora, Presente. Leos, Narváez, Presente. Saavedra. Presente. ¿Sí me escucha? Llegó Arriola. Yo acabo de entrar. Arriola. ¿Sí me puso Llegó- asistente, doctora? Llegó Gallegos. Sí, doctora. Saavedra, sí te puse asistencia. Ok. Luna llegó. Meléndez García llegó. Muy bien. Leos Perales llegó. Ok, bueno. Muy bien. ¿Y a quién le toca exponer el día de hoy? A David y a mí. Excelente. Muy bien, Monse. Ya está para que lo puedan proyectar, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la formación del disco embrionario bilaminar, que es la segunda semana. Muy bien. La implantación del blastocisto termina durante la segunda semana. Los cambios morfológicos del embrioblasto producen un disco embrionario bilaminar que se compone de epiblasto e hipoblasto. El hipoblasto son estas células azules que se ven más grandecitas y el hipoblasto son las células chiquitas de aquí abajo de la capa interna de la membrana exocelómica. Y el epiblasto son las células grandes azules que están aquí en esta parte. A medida que avanza este proceso, los cambios morfológicos del embrioblasto producen el disco embrionario, como ya lo había dicho, y el disco embrionario da origen a las capas germinativas que forman todos los tejidos y órganos del embrión. Las estructuras embrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, que es esta de aquí, el amnios, que es esta capita de aquí que es la interna a la cavidad amniótica, la vesícula umbilical o el saco vitelino,
que es este de aquí, y el tallo de conexión y el saco coriónico. Aquí hay imágenes más grandes en donde se muestra el tallo de conexión, que es este que vemos aquí. Y aquí vemos el saco vitelíneo más grande. La finalización de implantación y continuación del desarrollo embrionario. La implantación del blastocisto termina hacia finales de la segunda semana, como ya lo había mencionado, y ocurre en un periodo muy corto, entre 6 y 10 días después de la ovulación. A medida que se implanta el blastocisto, hay más trofoblasto en contacto con el endometrio. Y pues el trofoblasto se diferencia en sus dos capas, que es el citotrofoblasto, que origina nuevas células que emigran hacia la masa creciente del sincitiotrofoblasto, donde se fusionan y pierden sus membranas celulares. Y el sincitiotrofoblasto es una masa en fase rápida de expansión sin algún límite. Las células sincitiotrofoblásticas desplazan a las células endometriales en lugar de la implantación. Las células endometriales experimentan la apoptosis, que es la muerte celular programada, y esto facilita la invasión. Los mecanismos moleculares de la implantación comprenden la sincronización entre el blastocisto invasor y el endometrio receptor. Nancy, no te duermas. Algunas de estas células, que son las células del tejido conjuntivo, degeneran en la proximidad del sincitiotrofoblasto penetrante. El sincitiotrofoblasto produce una hormona que es la gonadotropina coriónica humana, que es la HCG, que entra en la sangre materna a través de lagunas de sincitiotrofoblasto y esta mantiene la actividad hormonal del cuerpo lúteo del ovario durante el embarazo. Era la que yo les mencionaba en la clase pasada, que es la que se detecta en las pruebas de embarazo. Esta hormona, la hormona gonadotrópica coriónica humana. Ahí es coriónica. Sharon, Sí. Roberto y Marisol y Ángeles, si no prenden su cámara, es falta. Ya es la última llamada. Formación de la cavidad amniótica, el disco embrionario y la vesícula umbilical. Perdón. A medida que va avanzando la implantación del blastocisto, aparece un pequeño espacio en el embrioblasto, que es la cavidad amniótica, que ya les había dicho dónde estaba. Después las células amniógenas se separan del epiblasto y forman el amnios, que encierra la cavidad amniótica, y ya también se las había mostrado al principio de la presentación. Ocurren cambios morfológicos del embrioblasto que dan lugar a que se forme una placa bilaminar y plana. El disco embrionario está compuesto por dos estratos, que es el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es la capa más gruesa que se compone de células cilíndricas que están relacionadas con la cavidad amniótica. Y el hipoblasto consta de pequeñas células
que tienen forma de cubito, que son adyacentes a la cavidad exocelómica. El disco embrionario se sitúa entonces entre la cavidad amniótica y la vesícula umbilical. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, descríbanme al hipoblasto, descríbanme al epiblasto, pues obviamente me tienen que decir de qué forma son las células y con qué están relacionadas, con qué cavidad. Entonces, el hipoblasto ya nos dijo Monse que son las células más pequeñas de forma cuboide, y las células del epiblasto son las cilíndricas, más grandes, altas, que están relacionadas con la cavidad amniótica. El hipoblasto está en relación a la cavidad umbilical o la cavidad exocelómica, ¿verdad, Monse? La vesícula umbilical y las cavidades Esa era una de las amnióticas. preguntas del cuestionario. Muy bien. Sí. Estaban en las preguntas. La vesícula umbilical y las cavidades amnióticas permiten los movimientos morfogenéticos de las células del disco embrionario. A medida que se va formando el disco, el amnios, el disco embrionario y la vesícula umbilical primaria, aparecen cavidades aisladas, que son las lagunas, y estas aparecen en el sincitiotrofoblasto. Las lagunas se rellenan enseguida de una mezcla de sangre materna de los capilares endometriales y de detritus celulares de las glándulas uterinas erosionadas. El líquido de los espacios lagunares pasan al disco embrionario para fusionarse. Por la difusión y provee de material nutritivo para el embrión. Y ahí es otra definición que les mencioné en el cuestionario, que es el embriotrofo. Es el líquido. Es la nutrición del embrión. A partir de las secreciones Es la uterinas. nutrición del embrión. Marisol. Sí, a partir de las secreciones uterinas. Ajá. Entonces es esta mezcla de sangre, ¿verdad? Es la mezcla de sangre tanto del embrión como de la madre. Es lo que le va a dar la nutrición al embrión, el embriotrofo, y obviamente lo va a agarrar de líquido de los espacios lagunares, así dice el libro. Esos espacios lagunares es la mezcla de sangre entre la madre y el hijo. Entonces ahí va a estar el embriotrofo, la nutrición. Muy bien, Monse, ¿qué más? Ya el ser humano de 10 días se anida por completo en el endometrio. Durante unos 2 días se produce un defecto del epitelio endometrial rellenado por un tapón de cierre, que es un coágulo fibrinoso de sangre. A los 12 días, el epitelio uterino, casi totalmente regenerado, cubre el tapón de cierre. Excelente. Desarrollo del saco coriónico. El final de la segunda semana se caracteriza por la aparición de las vellosidades coriónicas primarias. La proliferación de células citotrofoblásticas produce extensiones celulares que crecen hacia el sincitiotrofoblasto, y el crecimiento de estas prolongaciones induce
induce al mesodermo somático extraembrionario subyacente, que es el que tapiza el trofoblasto y cubre el amnios. Y el mesodermo esplácnico extraembrionario es el que rodea la vesícula umbilical. El mesodermo somático extraembrionario y las dos capas de trofoblasto son las que forman el corión. Muy El bien, corión. pregunta de examen también. ¿Cómo, ¿Cuáles son Monse? las capas? ¿Cuáles son las capas que forman el corión? Pues ya nos está diciendo Monse. A ver, repíteselas, por favor. Esa Es pregunta también la puso en el cuestionario, ¿no? Sí, también. Es el mesodermo somático extraembrionario y las dos capas del trofoblasto. ¿No traes la imagen donde se ve eso? No, es que en el libro, según yo, no venía imagen de eso. Ok. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, el corión crea la pared del saco coriónico, en cuyo interior quedan suspendidos el embrión, su saco amniótico y la vesícula umbilical por el tallo de conexión. Exactamente. Otra pregunta de examen y del cuestionario. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro del corión? Pues ya ahí nos está diciendo Monse 3 elementos. A ver, Monse, otra vez. Elemento 1, Sí. Saco Es el embrión, el embrión. su saco amniótico Ajá, y la vesícula umbilical. exactamente. Esos 3 elementos van a estar dentro del corión. Okay. Ujú. ¿Vesícula qué? La Umbilical. vesícula umbilical. Y aquí ya les va a platicar mi compañero David. Voy. Miss, ¿ya empiezo? Claro que sí. Ok, yo les voy a hablar sobre los lugares de la implantación de los blastocitos. Bueno, la implantación de los blastocitos suele ocurrir... no, todavía en la otra. Sí, ahí. Bueno, suele ocurrir en el endometrio del útero en la parte superior del cuerpo uterino. Generalmente algo más en la parte posterior que en la anterior. Bueno, el primer lugar donde se aloja, bueno, vamos a hablar del embarazo ectópico. Los blastocitos pueden implantarse fuera del útero. Estas implantaciones dan lugar a embarazos ectópicos del 95 al 98% de las implantaciones ectópicas. Tienen lugar en las trompas uterinas, generalmente en la ampolla y en el istmo. En el lado derecho les puse una imagen donde se puede ver el istmo, el lugar del embarazo tubárico ectópico, la ampolla, que es el embrión, y las membranas extramembrionales. Perdón. Y ya, ¿les puedes dar la siguiente, por favor? ¿Soy yo o son ustedes los que se quedaron congelados? No. Creo que la se quedó congelada. Ahora sí, perdón. Ahora toca exponer el embarazo tubárico. Una mujer con un embarazo tubárico manifiesta signos y síntomas del embarazo. Asimismo, experimenta dolor abdominal espontáneo y con la palpación debido a la distensión de la trompa uterina, el sangrado anormal, irritación del perinóteo. ¿Qué pasó? Es que se me internet, Ok. Se me hace que sí. Sí. Deje ver si la puedo compartir. Ahorita a ver si se conecta. Sí. Ahí está. Sí, es que me sacó Zoom. Voy a compartir otra vez. Sí, no te preocupes. Okay.
Gracias. Ahora sí, lo que nos quedamos. Irritación del peritoneo pélvico. Las causas del embarazo tubérrico puede ser con frecuencia con los factores que demoran o impiden el transporte del cigoto en fase de segmentación al útero. Por ejemplo, por la adhesión a la mucosa de la trompa uterina o por una obstrucción de esta, motivada por una cicatrización secundaria a enfermedad inflamatoria de la pelvis. En la imagen de abajo podemos ver cómo el embrión se alojó o se atoró. El embrión es el que está en la parte derecha, que está soltando como sangre. Es el que se alojó o se atoró en la zona uterina. Bueno, lo más probable es que se rompa y haga un sangrado. Y como ya dije, se puede asimilar a un dolor de apendicitis, pero es el embrión que se perforó y está causando un dolor. En la mayoría de estos casos. Ya. ¿Es todo? No. No. Ah, ok. Ahora sí, el siguiente es el embarazo tubérico ectópico. Los embarazos tubéricos ectópicos suelen causar la ruptura de la trompa uterina y hemorragia en la cavidad peritoneal durante las 8 primeras semanas seguidas de la muerte del embrión. La ruptura y hemorragia tubárica suponen una amenaza para la vida de la madre. La trompa y el producto de la concepción afectados suelen extirparse por vía quirúrgica. De esta manera, se extirpa porque si no se puede crear un daño mayor a la persona o incluso la muerte a la madre. Les puse dos imágenes, perdón, la, en la, en la derecha podemos ver la trompa, es una trompa uterina y podemos ver que está en el saco coriónico y ese es el embrión. Y en la imagen B es un embrión normal de 4 semanas. Y en la zona de la derecha podemos ver que ¿cómo se llama? Un eco. Sí, un eco, perdón, eso. Podemos ver un eco. Donde Un está ultrasonido. ¿Vale? Ah, sí, un ultrasonido. Donde está También se señalando llama la eco. flechita, es el embrión. Y ya, así. El embarazo abdominal. Un embarazo abdominal puede proseguir hasta el término completo y culminar con el parto de un feto vivo a través de una incisión abdominal. Sin embargo, habitualmente la placenta se adhiere a los órganos abdominales y produce una considerable hemorragia intraperitoneal. El embarazo abdominal aumenta de un factor del 90 de riesgo a la madre por la hemorragia. Si se compara con el embarazo intrauterino y en un factor de 7 si se compara con el embarazo tubárico. En el embarazo abdominal podemos ver que el embrión no se alojó en una zona se alojó en los órganos y al momento de sacar el embrión puede hacer un sangrado y puede que la madre se fallezca. La siguiente. Bueno, yo les voy a explicar los lugares más comunes de la implantación de los blastocitos. Bueno, el A, como pueden ver ahí, es el más común y el H es el menos común, que es donde está el ovario. Las otras son, el A y el F son embarazos tubáricos, el G es el embarazo abdominal y el H es el embarazo ovárico. Y podemos ver que en el G está recubierto por el mesenterio y por los intestinos. ¿Puedes repetir dónde dijiste el abdominal y el otro, por favor? A Sí, ver, bueno. esperen. Ah. De todo esto que nos está platicando David, hay cosas que son importantes nada más resaltar,
porque la mayoría de estas cosas, pues obviamente ustedes no las van a ver nunca en su vida profesional. Entonces, ¿qué es lo único de todo esto que hay que rescatar? Es, ¿cuál es el lugar más frecuente de implantación? El A. El A, que ¿cómo se llama ahí ese lugar? Bueno, está en la primera diapositiva. O sea, es la trompa uterina, pero ¿cómo se llama? Se llama, bueno, el embarazo se llama el embarazo tubárico. Sí, tubárico porque estamos en la trompa uterina, ¿sí? Pero ¿cuál es el nombre de esa parte de la trompa? ¿No se llama ampolla? Ampolla, exactamente. Y creo que venía en una pregunta del examencito. No sé a quién les habrá tocado, pero les tocó. ¿Cuál es el lugar más frecuente de implantación del cigoto, del blastocisto, en este caso? Pues ya estamos viendo que es en el lugar A y se llama ampolla, David, o ámpula. Ampolla o ámpula, las dos cosas es lo mismo. Ese es el lugar más frecuente de implantación. Entonces, todas las demás letras, que es lo que ya nos platicó también David en su presentación, son los lugares donde no es frecuente que se lleve a cabo una implantación. O sea, la implantación, acuérdense que es cuando se adhiere ya el blastocisto a la cavidad uterina. ¿Sí? Entonces, todos los demás lugares ya no son frecuentes. ¿Y qué es lo que nos van a proporcionar? Un embarazo ectópico, así nos dijo David. Embarazos ectópicos. Y si se lleva a cabo un embarazo ectópico, muy probablemente, obviamente, ese embarazo no se va a dar. Y si se da, va a haber muchas complicaciones. Muy bien, David, ¿qué más? Sí. Bueno, la siguiente es la implantación. Bueno, yo les voy a explicar los días. En el día 5 sucede la zona pelúcida que se degenera. Esto se degenera porque por el incremento del tamaño del blastocito y la degeneración causada por la destrucción enzimática. En el día 6 podemos ver que el blastocito se adhiere al epitelio endometrial. En el día 7 el trofoblasto se diferencia en dos capas, el sincitrofoblasto y el citotrofoblasto. En el día 8 el sincititrofoblasto erosiona los tejidos endometriales y el blastocito comienza a introducirse en el endometrio. En el día 9 aparecen algunas llenas de sangre en el sincitrofoblasto. En el día 10 el blastocito se sumerge bajo el epitelio endometrial y el defecto es cerrado por un tapón. En los días 10 y 11 las redes lagunales se forman por fusión de las lagunas adyacentes. En el día 11 y 12 el sincitrofoblasto erosiona los vasos sanguíneos endometriales. Y en el día 12 y 13, el defecto del epitelio endometrial se repara. Y en el día 13 y 14, aparecen vellosidades coriónicas primarias. O sea, es como un resumen. Sí. Ok. Lo siguiente son los abortos espontáneos de los embriones. La mayoría de los abortos espontáneos de embriones tienen lugar en las 3 primeras semanas. Los abortos espontáneos esporádicos y recidivantes constituyen dos de los problemas ginecológicos más frecuentes. La frecuencia de los abortos tempranos es difícil de conocer porque muchas veces se producen sin que la mujer sepa que está embarazada. Un aborto que suceda varios días después de la primera falta probablemente se tomará por error como una menstruación retrasada. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la inhibición de la implantación. Bueno, existen dos tipos, que es el DIU y es la pastilla al día siguiente. La administración de dosis relativamente grandes de prostágenos y estrógenos, que es la píldora al día siguiente, durante varios días, comenzando como poco después de un coito sexual sin protección, no suele impedir la fecundación, pero sí a menudo la implantación del blastocito. Y también están los dispositivos intrauterinos, que es el DIU,
que se introducen al útero a través de la vagina y del cuello uterino suelen impedir la implantación al producir una reacción inflamatoria local. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Listo. Ok, muy bien. Muy bien, Monse y David. ¿Ya dejo de Chicos, compartir, doctora? sí, por favor. Ok, gracias. Oigan, les queda a esta sesión 6 minutos. ¿Les parece si nos volvemos a conectar? Sí, ya nada más para remarcar puntos importantes. Bueno, aquí los espero. Déjenme, voy por el cargador de la compu. Muy bien, ya vine. Entonces, vamos a ver nada más unos puntos importantes, porque pues esto también ya se los había dejado de cuestionario. Ahorita, en la próxima hora, me van a mandar el cuestionario, ¿sí? Para evidenciar su trabajo. Muy bien. Una pregunta, doctora. Es que tenía duda de lo de las vellosidades coriónicas, porque leí, pero no entendí mucho qué eran o cómo son. Ok, bueno, ahorita lo vamos a... Yo también en esa pregunta no la contesté porque Es que creo, bueno, aquí nada más menciona que es una característica que va a aparecer en la segunda semana. Dice, en la segunda semana la característica es que van a aparecer las vellosidades coriónicas, pero ya en el próximo capítulo nos van a explicar un poquito más sobre esas vellosidades. Entonces, si solamente me pusieron que aparece en la segunda semana las vellosidades coriónicas, pues está bien hasta ahorita, ¿sí? Porque ya en el próximo capítulo nos lo van a detallar. Estas vellosidades coriónicas se van a dividir en la segunda semana apenas son vellosidades coriónicas primarias y después vamos a tener unas secundarias y unas terciarias. Entonces, eso ya es en el próximo capítulo. Igual nada más ténganlo en consideración. Ahorita, ¿qué es lo que nos compete? Bueno, el disco germinativo bilaminar ya nos explicó Monse que consta de 2 capas. ¿Cuáles son esas 2 capas del disco bilaminar? epiblasto e hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto. Muy bien. Esas 2 capas nos van a formar todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Van a producir todos los tejidos del embrión. Entonces, estas 2 capas, ya también ya
platicamos cómo están conformadas o cómo se pueden describir. A ver, una vez más. Nancy, descríbenos estas dos capas. Pues es una capa externa formada por... no es cierto. ¿Cuáles capas, perdón? Epiblasto e hipoblasto. El hipoblasto es una capa formada por células cúbicas que están orientadas hacia la cavidad del blastocisto, y la otra, ¿cuál es? Es una capa formada por células cilíndricas altas dispuestas radialmente. Ok. Aquí los tenemos. ¿Sí? Aquí está el disco bilaminar que se formó a partir de qué capa. O sea, ¿de dónde salió este disco bilaminar? Acuérdense que nosotros teníamos un blastocisto. ¿Sí se acuerdan? El blastocisto. Del embrioblasto, exactamente. En el blastocisto, acuérdense que se diferenciaron dos capas, una capa interna, una masa interna que era el embrioblasto, y una capa externa que era el trofoblasto. Entonces, estas dos capas del disco bilaminar surgen del embrioblasto, porque el embrioblasto, acuérdense que como su nombre lo dice, nos va a formar el embrión. Maestra, disculpe. Dice mi compañera Gaby que si la deja entrar porque la sacó Zoom. ¿Quién está hablando? Yo, Nancy. Ok. Pues sí, pues es que por lo general cuando entran o que no pueden entrar, luego se ve que se conectan y luego ya ahí les pongo que entren. Me sacó Zoom, doctora. Ok, no te preocupes. Me quedé en donde estaba diciendo que en la próxima, en esta clase que quería que le mandáramos algo, me quedé. El cuestionario. Ahorita lo vuelvo a repetir, ¿sí? Ahorita estamos viendo de dónde surgieron el hipoblasto y el epiblasto. Ok. Miren, aquí el epiblasto son las células azules y el hipoblasto son las células amarillas, más pequeñas, cúbicas. Estas dos capas provienen del embrioblasto y el trofoblasto, ¿qué nos iba a formar? ¿O en cuántas capas se iba a dividir el trofoblasto? En dos. En dos. El sincitioblasto y el citotrofoblasto. Ok, entonces aquí también en esta imagen podemos observar esas dos capas. El sincitiotrofoblasto, pues es todo esto rojo. Acuérdense que yo les dije que no se podía delimitar porque va a crecer muy rápido. Y el citotrofoblasto, está acá, miren, es todo lo que encierra, estas células que encierran al embrión. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, posteriormente a que esto se empieza a formar y a delimitarse, también nos menciona que van a empezar a surgir otros espacios llenos de líquido. Miren, se llaman el celoma extraembrionario. Miren, aquí está el espacio celómico extraembrionario. Son estos espacios de líquido que comienzan a formarse también dentro del saco vitelino. Y también dentro de lo que es el embrión
también se va a formar otra cavidad llena de líquido que se llama cavidad amniótica. Entonces, aquí vemos ya espacios de líquido, la cavidad amniótica, y en el saco vitelino podemos observar el espacio celómico extraembrionario. Estos espacios celómicos extraembrionarios van a dividirse a su vez en dos. Este espacio celómico extraembrionario se divide En el mesodermo somático extraembrionario y en el mesodermo esplantítico. esplácnico. Ajá, exactamente. Miren, aquí ya podemos observar cómo este espacio lleno de líquido, o sea, si se dieron cuenta, son unas lagunas primero. Y aquí ya es un espacio totalmente en blanco. Entonces, ese espacio celómico extraembrionario se dividió a su vez en un mesodermo somático extraembrionario, que es este espacio en blanco que vemos alrededor de la vesícula o del saco vitelino, y el mesodermo esplácnico extraembrionario, que este va a estar dentro, miren, este sí va a rodear por la parte interna al embrión. Entonces aquí ya vemos dos espacios. Aquí el que está más interno o el que delimita al embrión es el mesodermo esplácnico. Y el que delimita por fuera, en la parte exterior, al saco vitelino, se denomina mesodermo somático extraembrionario. Entonces, si yo les pregunto de dónde provienen el mesodermo somático y el esplácnico, ¿qué me van a decir ustedes? El que rodea al embrión es el espácnico. Ajá. Y el que rodea como quien dice, la superficie de afuera, sí, es el somático. Y provienen del celoma extraembrionario. Extraembrionario. Ajá, exactamente. Acuérdense que estos son unos espacios llenos de líquido, ¿sí? Que empiezan a surgir. Esos empiezan a surgir así de la nada, así espontáneamente. Y en esta misma imagen podemos observar el corión. Miren, aquí dice corión. Y luego está envuelto, envuelve a 3 capas. ¿Cuáles capas, Monse? ¿Cómo, Miss? ¿Cuáles capas son las que se van a formar, las que van a formar el corión? Son las Las dos capas del trofoblasto y el mesodermo somático. A ver, Monse, otra vez. Son el mesodermo somático extraembrionario, el mesodermo esplácnico extraembrionario. No, miren, fíjense bien en el dibujo, Ángel y Monse. ¿Qué es lo que está envolviendo este circulito? Solamente está envolviendo al mesodermo somático. Este es el mesodermo somático, miren, lo que va por fuera, el que dijimos que reviste en el exterior. Miren, aquí está, mesodermo somático. Y las 2 capas del trofoblasto. Y las 2 capas del trofoblasto, que ya vimos que son el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Y el sincitio trofoblasto. Entonces, estas 3 capas nos van a formar el corión. ¿Sí? ¿Monse? Sí. ¿Sí, Ángel?
¿Por qué? A ver. ¿El citotrofoblasto? Pues ya vimos que esas son las dos capas del trofoblasto, acuérdate. Citotrofoblasto y sin sitiotrofoblasto. Y este espacio en blanco es el mesodermo somático extraembrionario. Y estas tres capas nos van a formar el corion. ¿Qué es lo que vamos a tener dentro del corion? El embrión. El embrión. Y aquí está como dos. Y la vesícula umbilical. Exactamente. Entonces, dentro del corion, ya vimos que esto es el corion, en la parte esta que está encerrada. Entonces, dentro del corion está el embrión, que aquí se está formando. Acuérdense que el embrión en este punto son apenas un disco bilaminar, el embrión, el saco amniótico, que es este espacio, saco amniótico o saco vitelino, y La vesícula. la vesícula umbilical, que ya es la parte como rosita. Entonces tenemos 3 elementos dentro del corion. Que comentó Entonces, que eran las etapas del trofoblasto y la otra, ¿cuál comentó, doctora? el mesodermo somático extraembrionario. ¿Sí o no, Sharon? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Acuérdense que todo esto hay que, si digo, a ver, no, pues no sé de dónde surgió esto, pues hay que regresarse al anterior, al dibujo anterior y así, porque si no, nos vamos a perder. Hasta aquí es lo más importante de la tercera semana. Dice, al finalizar la segunda semana, lo más característico que podemos observar es que aparecen las vellosidades coriónicas primarias. Y es este cúmulo de células, miren, que empiezan a surgir del citotrofoblasto. Las vellosidades son las que ayudan a la composición genética del bebé, ¿no, doctora? Comparten Pues, más. Sí, comparten información genética, sí, claro. Pues de hecho hay estudios cuando queremos ver si el embrión viene con alguna malformación, con alguna normalidad, pues se hace una extracción de líquido de las vellosidades coriónicas. Entonces ahí el líquido que surge de las vellosidades nos puede dar el material para saber si viene con alguna malformación. Pero bueno, ese sí es otro tema. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la tercera semana? Pues ya tenemos muy bien delimitado el disco embrionario bilaminar, que es el que nos va a producir el embrión. Ya podemos observar un saco vitelino o cavidad amniótica, acuérdense que también se llama de esa forma. Podemos observar la vesícula umbilical, que es la parte rosa. Ya vemos el corion, que era de este lado el que estaba encerrando las capas. Y vemos un tallo de conexión. Miren, el tallo de conexión, pues obviamente nos va a unir, pues la comunicación entre el embrión y el corion. El tallo de conexión posteriormente se va a formar como cordón umbilical. Ese es el cordón umbilical, el tallo de conexión.
los dos mesodermos, mesodermo somático extraembrionario y mesodermo esplácnico extraembrionario. Vemos las vellosidades coriónicas primarias. Y vemos otro elemento, por último, en esta semana, miren, aquí dice lámina precordal o placa precordal. Y esa también era pregunta del cuestionario. ¿Qué nos va a indicar la lámina precordal? El lugar futuro de la boca. Exactamente. Exactamente. La lámina precordal nos va a indicar el futuro lugar de la boca. Entonces, la lámina precordal es el primordio de la boca. Ahí es donde va a surgir la boca del embrión. Y obviamente es un elemento importante porque nos da una orientación. Ya nos va a orientar cómo va a estar pues delimitado, cómo va a estar estructurado el embrión. Aquí va a estar la boca y por consiguiente del otro lado, en el otro extremo, pues va a estar la cola. También en el libro mencionaba que indica ¿Sí? también la región craneal del embrión, ¿verdad? La región craneal, pues sí, claro, porque la boca pues está en el cráneo. Entonces nos va a orientar hacia un extremo craneal y un extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Si es un extremo craneal, el otro extremo, ¿cómo se llama? Roberto, ¿cómo se llama? No sé, maestra, estoy viendo. Ay, Dios mío. Si es una región craneal, la otra región es caudal. Eso también se los expliqué en anato. Craneal, caudal. Entonces, donde va a estar la lámina precordal, es ahí donde se va a surgir la boca y nos da una orientación hacia donde se encuentra el extremo craneal del embrión. Muy bien, chicos. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir leyendo porque, ¿saben qué? Me fijé en sus examencitos que están como que revolviendo definiciones. Por ejemplo, yo les puse en el examencito, mencionen las fases del ciclo menstrual. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual, David? La ovulación y todo eso, ¿no? No se llama todo eso. Son 4 fases y tienen sus nombres. ¿Cuáles son? ¿Es el cigoto? No. Ah, Es la Folicular. A ver, levánteme la mano, ¿quién? A ver, Valeria. Valeria, dinos las fases del ciclo menstrual. La menstrual, la proliferativa, menstrual, proliferativa, lútea e isquémica. Exactamente. Son esas 4 fases las del ciclo menstrual. Ahí no tiene nada que ver el cigoto, no tiene nada que ver los pasos de la fecundación. O sea, estamos hablando, son definiciones claras. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? Entonces me van a decir la fase menstrual, fase proliferativa, fase lútea y fase isquémica.
Y ya, tan tan. Ahí no tiene nada que ver el cigoto, ni la fecundación, ni el espermatozoide. No, 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 no. Ahí son cosas bien claras. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? ¿Cuáles son las fases de la fecundación, Gaby Corcuera? El paso del espermatozoide a través de la corona radiante, la penetración de la zona pelúcida, la fusión de las membranas. 3. Finalización de la segunda división meiótica, 4. Formación del núcleo masculino. 5. Y transformación del cigoto. 6. 6 pasos o 6 fases de la fecundación. Y ahí es cómo vamos a ver cómo entra el espermatozoide al óvulo. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Bueno, el paso a la corona radiada. La segunda, la penetración a la zona pelúcida. ¿Cuál proteína va a utilizar para penetrar la zona pelúcida? La más relevante. ¿El estrógeno? No. Las enzimas esperasas, acrósima o algo así. La acrosina. Exactamente, porque esas proteínas son las que lleva el espermatozoide en su cabeza. Acuérdense, en la Sí. La cabeza del espermatozoide lleva proteínas y la más importante es la acrosina. Por lo tanto, esa proteína es la que va a utilizar para penetrar la zona pelúcida. Y que se disuelva sí. Ahí no tienen por qué decirme nada sobre estrógenos, progesterona, porque eso es del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, ahí sí ahí es por lógica todo, chicos. Si estamos diciendo ciclo menstrual, entonces sí, ¿qué se me viene a la mente? Estrógenos. Los estrógenos me van a hacer que crezca el endometrio. La progesterona, la progesterona es la que va a secretar el cuerpo lúteo. Si se lleva un embarazo, esta progesterona es la que me va a mantener el embarazo. Si decimos ciclo ovárico, ¿qué hormonas están dentro del ciclo ovárico? Luego, FSH, LH, folículo estimulante. Y luteinizante. Es la que me va a dar la proliferación de los folículos. La LH, la hormona luteinizante, es la que me va a dar el pico de la ovulación. Entonces, si les estoy preguntando, ¿cuál es la proteína? Proteína, ni siquiera les estoy preguntando hormona. Les estoy preguntando, ¿cuál es la proteína que se va a utilizar para penetrar la zona pelúcida? Luego a mi mente, pues es una proteína del espermatozoide. Porque ¿quién está penetrando el óvulo? El espermatozoide. El espermatozoide. Hay que leer mucho y hay que relacionar todo esto, porque si no van a tronar, ¿eh? Una disculpa, doctora. No te preocupes, pero sí, no se preocupen, pero sí ocúpense. Hay que leer mucho, hay que relacionar las cosas para entenderlo. Muy bien, la próxima clase, déjenme les digo qué es lo que vamos a ver.
Doctora, ¿ya ves ahorita subimos el cuestionario a plataforma? Sí, ahí ahorita mismo, terminando la sesión, les pongo ahí un apartado para que me lo suban, por favor, el cuestionario. Obviamente no tiene que pasar más de las 11 porque se supone que ya lo hicieron. El lunes, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la gastrulación y notocorda. Es el capítulo 4. Llegamos a ver un examencito del capítulo 3. Y terminándose el capítulo 4, va a haber un examencito del capítulo 4. Entonces, el capítulo 4 lo van a exponer Roberto y Sonia. ¿Qué va a ser, disculpe, doctora? Capítulo 4. Capítulo 4 es la gastrulación y la notocorda. Y eso lo van a exponer Roberto y Sonia. Gracias. De nada. Rápidamente, calificaciones del examencito pasado. Arriola 6.6, Corcuera 3.3, Flores 1.5, Gallegos 4.8, Bruintal 3.3, Hernández 1.5, López 0, Luna 3.3, Meléndez 3.3, Meléndez Martínez 0, Mireles 3.3, Pérez 6.6, Rodríguez López 0, Rodríguez Martínez 3.3, Vera Bailón 3.3, Ñañez 3.3, Zamora 3.3, Leos 1.5, Narváez 3.3 y Saavedra 3.3. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Estudien mucho. Y ahí les pongo el apartado para el cuestionario. Bye. Ay, doctora, gracias. Ay, doctora. Ay, doctora. Doctora, ¿tiene que ser nada más en esta hora? Claro que sí. Bueno, pues ya, por ahí a dormirme. Muy bien. Doctora, Bye. ¿puede Dígame. pasar otra vez mi calificación? Es que no entendí bien. Arriola 6.6. Ok, gracias. De nada. Nos vemos.